Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio, el repaso de las noticias pendientes de la actualidad, mirando a la última hora con el foco de nuevo en lo que está sucediendo en Oriente Medio, pendientes de nuevos ataques de Israel a fuerzas de la ONU, también nuevas advertencias por parte de Irán, ya no solo a Israel, sino también a Estados Unidos y en este caso también un nuevo socio, un nuevo integrante que entra precisamente en este conflicto. Hablamos enseguida de Rusia. Está Putin reunido en estos momentos con el presidente iraní, con Masoud Pezeshkian, mientras Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, advertía a Israel contra ataques a instalaciones nucleares iraníes. Enseguida miramos también la respuesta por parte de Estados Unidos, con declaraciones por parte de Kamala Harris, o también, por supuesto, lo que sucede en el conflicto en Ucrania con un Zelensky que mostraba su plan de la victoria a Meloni, a Macron, a Keir Starmer, de nuevo de gira, el presidente ucraniano. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Irán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha dicho este viernes que Israel violó todos los acuerdos internacionales con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea. Dice literalmente, Israel ha violado todos los acuerdos posibles e imposibles. Lo hace porque sabe que Estados Unidos y la Unión Europea lo respaldan, es lo que decía Pezeshkian al canal de televisión Rosilla antes de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. El jefe de Estado iraní también ha manifestado que Israel debe dejar de matar a gente inocente, dejar de bombardear edificios residenciales y a gente que de todos modos no tiene nada. Precisamente mirando a Irán les contamos que apuntan a que no dudarán en tomar acciones defensivas más fuertes si Israel toma represalias por el ataque con misiles de la semana pasada por parte de Teherán. Es lo que dice este viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi. Dice que Irán está plenamente preparado para tomar acciones defensivas más fuertes si es necesario en respuesta a cualquier agresión adicional y no dudará en hacerlo. Es lo que dijo Araghchi en una carta a otros ministros de Asuntos Exteriores según una publicación del ministerio en X. Israel ha dicho repetidamente que responderá al ataque con misiles de Irán del 1 de octubre lanzado en represalia por los ataques israelíes en Líbano y en Gaza y el asesinato del líder de Hamas en Irán. Y mientras tanto, Irán ha amenazado a Jordania, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos para que no permitan que la organización los ataque desde sus territorios. Estos países se han comunicado con la administración de Joe Biden y han dicho que no quieren que la organización, es decir, Israel o Estados Unidos, operen desde sus territorios. Pendientes de Irán, les contamos también que está lanzando una advertencia a Israel y es que podría cambiar su doctrina nuclear si los de Netanyahu atacan sus instalaciones atómicas, una amenaza que ha lanzado un asesor de alto rango del líder supremo de Irán. Mientras tanto, Irán y Oriente Medio en general se preparan para la respuesta de Netanyahu al ataque con misiles iraníes de la semana pasada contra Israel, un escenario en el que el general de brigada, citado por Financial Times, no descarta. De hecho, ha reconocido que atacar sitios nucleares ciertamente podrá tener un impacto en los cálculos durante y después de la guerra. El asesor político de Jamenei señalaba a la agencia Fars que algunos políticos ya han planteado la opción de cambios en las políticas estratégicas nucleares de Irán. Además, apuntaba que un ataque israelí a las plantas nucleares iraníes cruzarían las líneas regionales, rojas y globales. También hay reacción, hay respuesta por parte de Rusia, en concreto del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Ha afirmado este viernes que un ataque contra instalaciones nucleares de Irán por parte de Israel, en respuesta al ataque con misiles de la semana pasada, sería una provocación muy grave en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo. Decía Lavrov, si los planes o amenazas para atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán se materializan, sería una provocación muy grave, es lo que señala en un momento en el que Israel sopesa su respuesta al citado ataque iraní, según informaba la agencia TASS. Irán describió su ataque contra Israel como una respuesta a la muerte del líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán a finales de junio, y la del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo israelí contra la capital del Líbano, contra Beirut. Precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho este viernes que estaba indignado por lo que dijo fue un ataque militar israelí contra las fuerzas de paz de la ONU en Líbano. Exigió que Israel se abstenga de cualquier acción hostil contra ellas. Una fuente de la ONU dijo que las fuerzas israelíes habían disparado contra un puesto de observación perteneciente a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la UNIFIL en su base principal en Aqoura, en el sur del Líbano, este viernes hiriendo a 2 personas. Las fuerzas israelíes también habían violado el perímetro de otra posición de la UNIFIL a la que habían disparado este jueves, según decía la fuente. Moscú, dice, está indignado por las acciones del ejército israelí, es lo que apuntaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.
Mientras tanto, están reunidos en estos momentos el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Dice Putin que Rusia e Irán están trabajando activamente en el ámbito internacional y a menudo tienen evaluaciones similares de los acontecimientos, es lo que apuntaba el presidente ruso. Dice literalmente, trabajamos juntos activamente en el ámbito internacional y nuestras evaluaciones de los acontecimientos actuales en el mundo son a menudo muy cercanas, es lo que enfatizaba Putin en una reunión con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Este es el primer encuentro entre los dos presidentes. Como informaba anteriormente Yuri Ushakov, asistente del jefe de Estado ruso, las partes discutirán cuestiones bilaterales, así como el grave empeoramiento de la situación en Oriente Medio. Mirando a Israel, les contamos que fuerzas israelíes dispararon este viernes contra un puesto de observación perteneciente a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz FINUL en su base principal de Nakoura, en el sur del Líbano, hiriendo a 2 personas, según una fuente de la ONU. Las fuerzas israelíes también violaron el perímetro de otra posición de la FINUL contra la que habían disparado este jueves, según informa la agencia Reuters. Precisamente en este ataque de las fuerzas israelíes, al menos 2 cascos azules han resultado heridos, ninguno español, este viernes en un nuevo ataque israelí contra el cuartel general de la misión de paz de la ONU en el Líbano. El segundo, en este caso el cuarto atribuido a Israel contra las tropas de la ONU en 2 días, es lo que informa la agencia EFE. Según la agencia nacional de noticias libanesa NNA, el ataque tuvo lugar cuando un tanque enemigo, Merkava, atacó una de las torres de la FINUL, hiriendo a 2 soldados del batallón de Sri Lanka. Fuentes del Ministerio de Defensa español han asegurado que no hay ningún soldado español afectado, ya que en la zona donde se encuentra el grueso del contingente español en el Líbano no ha habido ataques. También miramos a la reacción de la ONU, del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ha condenado este viernes la última decisión de Israel de abrir fuego contra 3 posiciones utilizadas por las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano. Dice Guterres que las fuerzas de paz deben ser protegidas por todas las partes en el conflicto, es lo que subrayaba en una rueda de prensa celebrada tras la cumbre de la ASEAN, subrayando que este tipo de acciones son intolerables y no pueden repetirse. Guterres reiteró una vez más que la posible escalada del conflicto en Oriente Medio supone una amenaza para la seguridad mundial y no se puede permitir. Dice Guterres, debemos hacer todo lo posible para evitar una guerra total en el Líbano. También miramos a lo que sucede en torno a Estados Unidos, y es que los países del Golfo están presionando a Washington para que impida que Israel ataque los sitios petroleros de Irán, porque les preocupa que sus propias instalaciones petroleras puedan ser atacadas por los representantes de Teherán si el conflicto se intensifica. Según informa en exclusiva a Reuters, que cita como varias fuentes a parte de sus intentos de evitar quedar atrapados en el fuego cruzado, los estados del Golfo, incluidos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también se niegan a permitir que Israel vuele sobre su espacio aéreo para cualquier ataque a Irán. Han transmitido esto a Washington, según apuntaba la agencia Reuters. Las medidas de los estados del Golfo se producen después de un esfuerzo diplomático por parte de Irán para persuadir a sus vecinos sunitas del Golfo a que utilicen su influencia con Washington en medio de crecientes preocupaciones de que Israel podría atacar las instalaciones de producción de petróleo de Irán. También miramos a Estados Unidos, en concreto a su secretario de Estado, Antony Blinken, aseguraba este viernes que su país trabaja duro e intensamente para evitar una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio y que se imponga la vía diplomática en todos los frentes, incluido el pulso entre Israel e Irán. Decía Blinken, trabajamos cada día de manera intensa para evitar que el conflicto se extienda en lo que respecta a Líbano, Israel, Irán, los hutíes y todos los actores involucrados. Es lo que manifestaba hoy en una rueda de prensa en Vientiane, el jefe de la diplomacia estadounidense, con motivo de la cumbre de líderes del sudeste asiático. Decía Blinken que desafortunadamente el eje de la resistencia liderado por Irán trata de crear más frentes en otros lugares, pero trabajamos muy duro a favor de la disuasión y la diplomacia. Mirando también a Estados Unidos, hablamos ahora de Kamala Harris, que pide un alto el fuego en Líbano y Gaza. Kamala Harris ha pedido un alto el fuego tanto en Líbano como en Gaza, al tiempo que pedía el fin de los conflictos en Oriente Medio durante una parada de campaña en Nevada. Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata, hizo estos comentarios un día después de participar en una llamada entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Según la Casa Blanca, Biden presionó a Netanyahu para que se alcanzara un acuerdo diplomático para que los civiles regresaran a sus hogares en el sur del Líbano y el norte de Israel, pero no llegó a pedir un alto el fuego. Sin embargo, Harris exigió explícitamente una tregua. Decía, tenemos que alcanzar un alto el fuego tanto en lo que se refiere a lo que está sucediendo en el Líbano como, por supuesto, en Gaza.
Y mirando al Líbano, les contamos que ataques israelíes mataron a 22 personas y hirieron a más de 100 el jueves en el centro de Beirut. Es lo que apuntan autoridades libanesas, mientras un alto funcionario de Hezbollah evadió un intento de asesinato israelí en la ciudad, según 3 fuentes de seguridad. En el sur del Líbano, 2 efectivos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas resultaron heridos cuando un tanque israelí disparó contra una torre de vigilancia en el cuartel general principal de la fuerza en Ras al-Nakoura, lo que llevó a la ONU a decir que su personal se enfrentaba a un peligro cada vez mayor. Se observaron columnas de humo que se elevaban desde 2 lugares distintos en el centro de Beirut, al menos a 5 kilómetros de los suburbios del sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de los incesantes ataques aéreos de Israel. No quedó claro de inmediato quién o cuáles eran los objetivos. También mirando a China, les contamos que buques rusos y chinos han realizado por primera vez patrullas conjuntas en el norte del Océano Pacífico, es lo que informan este viernes desde el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. La patrulla se realizó entre los días 20 de septiembre y el 10 de octubre. Se detalla que los buques atravesaron el mar de Japón, entraron en la zona de la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Norte y se adentraron en el mar de Bering, con el consiguiente acceso al mar de Chukotka a través del estrecho de Bering. Dicen que durante la patrulla se demostró la preparación de los guardacostas de Rusia y la República Popular China para llevar a cabo acciones conjuntas de identificación y supresión de amenazas a la seguridad de las fuerzas del orden en el mar, y se realizaron una serie de simulacros sobre comunicación, asistencia a un buque en peligro y salvamento de vidas en el mar. Pendientes de Rusia, miramos enseguida palabras de su presidente Vladimir Putin, hablando sobre el cambio que hay en el mundo en estos momentos. También les contamos enseguida nuevos avances rusos, el plan de la victoria de Zelensky. Una pausa, 2 minutos y volvemos con todo enseguida. Negocios Televisión. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son 2 de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando también a lo que acontece en el conflicto en Ucrania, hablando del presidente ruso Vladimir Putin. Ha hablado en las últimas horas y ha declarado este viernes que las relaciones
internacionales han entrado en una época de cambios fundamentales y la formación de un nuevo orden mundial que refleje toda la diversidad del planeta es un proceso natural e irreversible. Dice Putin que Rusia aboga por el debate internacional más amplio posible sobre los parámetros de interacción en el mundo multipolar emergente y está abierta a discutir cuestiones relativas a la construcción de un nuevo orden mundial. Es lo que decía Putin en un foro internacional en Ashgabat, la capital de Turkmenistán. En su intervención transmitida en directo por la televisión estatal rusa, el jefe del Kremlin ha recalcado que el mundo se enfrenta a amenazas sin precedentes generadas por fracturas de civilizaciones y conflictos interétnicos e interreligiosos. Dice que las relaciones internacionales han entrado en una era de cambios globales y fundamentales. Precisamente mirando a Rusia les contamos que controla al menos la mitad del territorio de la localidad de Torez, uno de los principales objetivos de la ofensiva de las tropas del Kremlin en la región de Donetsk, del este de Ucrania. Según se desprende de unas declaraciones sobre la situación en el municipio del jefe de su administración militar, Vasil Chinchik, dice que entre el 30 y el 40% de la ciudad está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El resto del territorio ha sido capturado por el enemigo, es lo que decía Chinchik, citado por la agencia de noticias ucraniana Ukrinfor. Este portavoz ucraniano agregó que un total de 1.150 civiles permanecen en Torez pese a los esfuerzos de las autoridades por evacuar a toda la población de esta zona de combates. También miramos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha presentado su plan de la victoria a Francia y a Londres. La mirada puesta en la reunión del sábado en Ramstein, una reunión que, por cierto, se canceló por la ausencia de Joe Biden. Pendientes también de la reunión con Macron. Mientras tanto, Zelensky también subrayaba que en el encuentro han hablado de aportar más municiones y permiso para usar sus drones de largo alcance. Some ammunition and permission to use some long distance, not enough of our drones, long distance drone production, not enough for today. So we are searching some funds, some money for this, for interior production and some permission from our part. Mientras tanto, el directorio ejecutivo del Banco Mundial ha aprobado este jueves la creación de un fondo intermediario financiero para apoyar a Ucrania con contribuciones esperadas de Estados Unidos, Canadá y Japón. Es lo que apunta en tres fuentes familiarizadas con la decisión. La única objeción a la votación provino de Rusia, según decían dos de las fuentes familiarizadas con la votación. El fondo, que será administrado por el Banco Mundial, ayudará a cumplir una promesa del grupo de las 7 democracias ricas de proporcionar a Ucrania hasta 50.000 millones de dólares en financiación adicional para finales de año, mientras continúa luchando contra Rusia. Es lo que apuntan varias fuentes. Las cantidades exactas que aportarán Estados Unidos, Japón y Canadá todavía se están determinando, pero estarán respaldadas por los intereses de los activos soberanos rusos congelados. La votación del Banco Mundial se produjo un día después de que los enviados de la Unión Europea acordaron dar a Ucrania hasta 35.000 millones de euros como parte de la participación del bloque en un préstamo más grande planeado por las naciones del G7, también respaldado por los ingresos de los activos congelados del Banco Central ruso, es lo que mostraba un comunicado del Consejo de la Unión Europea. También mirando a Estados Unidos les contamos que ha habido 16 muertes y rastro de destrucción del que le costará recuperarse. Devastación en la zona de Florida con más de 3 millones de personas sin energía. El gobernador hablaba de que no deben salir de sus casas. 36 tornadas antes de llegar a Florida se cobraron la mayor parte de las víctimas mortales. Alcaldes de varias comunidades han pedido que no vuelvan a sus casas hasta que se confirme que puedan hacerlo. Continúa un alto riesgo por los árboles y por los postes volcados. The SBA is pretty right at the edge right now. And I think the Congress should be coming back and moving on the emergency needs immediately. And they're going to have to come back after the election as well, because this is going to be a long haul for total rebuilding. It's going to take several $1 billion. It's not going to be a matter of just a little bit. But we're providing now to make sure people have the emergency relief they need. The dollars just to be able to get a prescription filled, to get a baby formula done. All the things, that $750 that they're talking about, but Mr. Trump and all those other people know it's a lie to suggest that's all they're going to get. That's bizarre.
Y mirando también al mercado de Asia-Pacífico, les contamos que Hong Kong ha cerrado, tanto Hong Kong como China han cerrado con caídas del entorno del 2%. Los inversores están en ascuas mientras Pekín se prepara para aplicar nuevas políticas durante el fin de semana que podrían impulsar su economía. El ministro de Finanzas de China ofrecerá una conferencia de prensa a las 10 del sábado, hora local, sobre la intensificación de las políticas de estímulo fiscales, lo que apunta a la Oficina de Información del Consejo de Estado del país. Como Pekín corre el peligro de no alcanzar su objetivo de crecimiento económico anual del 5%, algunos analistas confían en que las autoridades estén preparadas para aplicar un importante estímulo fiscal en el tan esperado evento, mientras que otros siguen siendo escépticos. También miramos a lo que sucedía ayer en la sesión americana con el índice S&P 500 retrocediendo desde máximo, se dejaba un 0,34% y los sectores de peor desempeño del índice de referencia fueron el inmobiliario, el industrial y el financiero, pero el de energía fue el que más ganó. El Nasdaq, con gran presencia de empresas tecnológicas, cayó un 0,19% y 4 de las 7 magníficas cayeron también en las últimas horas. Los bonos de tesoro se recuperaron y el rendimiento de los bonos a 2 años sensibles en las tasas de interés bajó cerca de 0,03 puntos porcentuales, apenas 3 centésimas hasta el 3,99%. Los rendimientos de los bonos se mueven en forma inversa a los precios. Los datos económicos de Estados Unidos publicados en el día de ayer mostraron que la inflación disminuyó menos de lo previsto en septiembre, mientras que el número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo alcanzó su nivel más alto desde agosto de 2023. Pendientes de la actualidad económica nacional, internacional, todas las claves de la última sesión de la semana, con el foco puesto en los precios al productor de Estados Unidos. Enseguida, en Ponte en Acción, con Eva Villanueva. Antes, un consejo para sus vacaciones de la mano de Oliva Nova.